buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Voy a ir pasando la asistencia a medida que se van conectando. Tenemos a Tajani por aquí, a Beatriz. Ok. Vamos a ver si se siguen conectando. Vi que presentaste, Beatriz, tú, Tajani. ¿Viste el examen? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No he podido realizar el examen. Ok, acuérdate que tienen hasta el domingo para presentar. No Ok, vayan, muchas gracias. no vayan a esperar que se venza el laxo Ajá. porque luego no pueden presentar, se van a quedar sin esa nota. Y ¿Cómo hacen los que no tienen acceso a la página, al portal? bueno, en mi caso yo hago un formulario de Google y coloco las mismas preguntas que están en el portal. Y les coloco su tiempo que corresponde y ya, eso. Eh, por ahora creo que el único que está pendiente es Ángel. Ojalá hoy nos diga que ya pudo resolver. Y en la última parte, si él está de acuerdo, pudiéramos hacer la prueba de una vez. Si no, igual él tiene hasta el domingo. Él me dice en qué momento nos ponemos de acuerdo, en qué momento se le va a enviar. Y, y allí comienza a medirse el tiempo para que haga presente su examen. Ok. Eso es lo que yo he resuelto en mis casos. ¿Cómo lo hacen los demás profesores? No tengo idea. Sí, no sé, porque yo creo que todavía sigue con ese lío. Me pareció escucharlo ayer en la clase, una clase, o sea, un chat con una profesora que él tenía problemas todavía. No sé si hoy resolvió. ¿Qué problema? A mí lo que me genera temor es al final, porque mientras que Sí, estemos en el semestre, pues allí vemos cómo se reorganiza todo, pero al final es lo que me inquieta. sí, No un sé. problema. Bueno, hoy vamos a continuar. Ingresó, déjame marcar la asistencia de Yeris, que ingresó. Ángel dice que se conecta en 10 minutos. Sí, vi el mensaje. Ajá. No estaría faltando. Joarlis no ha aparecido en las clases con ustedes. No. Ok, quizás este abandonó. Debe haber abandonado porque estaba viendo ayer cuando estaba haciendo revisión de que apareciera todo en el sistema, vi que tiene muchas inasistencias. Entonces, Sí, sí. quizás abandonó. Seguramente abandonó porque si no ya tiene un problema con las inasistencias. Al menos que tenga algo como justificar. Como justificando. Sí. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar. Les comento que ya cargué todas las notas de lo que teníamos pendiente, hilos, tareas. Y bueno, el examen para Yeris que ingresó minuticos después. El examen ya está activo, no sé si pudiste verlo en la plataforma. ¿Y ya presentaste? No, ok. No vayas a dejar que se pase el domingo. Trata de hacerlo pronto. Como Beatriz vio, es un examen bastante sencillo, es lo que discutimos acá. Sí, Por la modalidad del sistema, yo prefiero hacer los exámenes de selección simple porque no hay posibilidad de error. En alguna reunión que tuvimos nos explicaron que cuando son de desarrollo, eh, el sistema pudiera no captar respuestas ajá. como correctas si hay un cambio en las palabras, un sinónimo. Entonces, yo no quiero tener problemas porque ya tengo bastante trabajo con las personas que no tienen
no están en el sistema, como para volver a armar un formulario de Google y colocar todas las preguntas allá y, y luego estar revisando, mira, porque se supone que ese sistema debería ser automático. Entonces la única alternativa que encontré fue que sean así preguntas concretas, verdadero y falso o selección sí. Entonces, claro, eso a la hora de responder ayuda mucho porque da pista a la hora de responder, pero también da certeza para ustedes, porque las respuestas en desarrollo pueden estar muy bien, pero si hay algo diferente con respecto a lo que uno copia allí, pues se las puede poner mal el sistema. Entonces esa es la razón por la que la hago así. En algún momento pensé, bueno, pero voy a hacerlas oral en clase, pero quedó en la misma porque hay que subir todo en el sistema. Entonces, esa es la razón por la que solamente vamos a encontrar pruebas de selección simple. Entonces, ¿cuál sería como la oportunidad para que ustedes defiendan criterios y apliquen conceptos? En el proyecto. Cuando ya vayan a defender su proyecto y en la medida que tenga relación con la exposición, pues allí ya darán una señal de cuál es el control que ustedes tienen sobre la materia. Mira, Emily, le comentaba a tus compañeros que ya el examen está guindado en la plataforma. ¿Lo viste? Ah, ya lo hiciste. ¿Cómo te fue? Ok. Ah, chévere, chévere. Entonces, bueno, los que están pendientes a partir hasta el domingo. Bueno, vamos a continuar con los efectos del derecho para ver si hoy terminamos con este tema y avanzamos al siguiente. Cuando hablamos de efectos de derecho, entramos en una fase que pudiéramos decir desde el punto de vista de la sociología jurídica que hacemos una comprobación empírica. ¿En qué sentido? Pues vamos a ver o demostrar o revisar si se cumple lo que dice la ley. Es decir, cuando la ley entra en contacto con la realidad, ¿qué ocurre? Si el derecho logra realmente orientar la conducta de las personas y producir ese efecto que promete, o por el contrario, existe la norma, pero no cumple su finalidad. Entonces acá es donde comenzamos a preguntarnos si la ley se cumple, si se aplica, si modifica la conducta, si es o es un mero discurso que falla, o sea, el discurso jurídico, ese discurso que busca a través de la norma lograr que las personas, que la sociedad tengan una determinada conducta, se logra. Entonces aquí es donde empezamos a hablar un concepto que ustedes van a comenzar a manejar en las diferentes materias de derecho, que es la eficacia, entendida como esa condición de existencia de derecho. Según Oscar Correa, dice que solo existirá derecho en la medida que esa norma sea eficaz. ¿Y qué es eficaz? Que se cumpla. Pero para Correa esto es algo muy teórico, muy utópico, y él plantea que derecho no, no será, o sea que las normas no van a ser de derecho hasta tanto esa conducta que busca moldear en la sociedad no está efectivamente
moldeada. Si se dicta por ejemplo, si se dicta una ley de control de precios y esa ley está buscando abaratar los productos de la cesta básica, pero lo que sucede es todo lo contrario, porque esos productos, sus precios siguen aumentando, desde el concepto sociológico es una ley ineficaz. No cumple con su cometido. Ustedes recuerdan cuando hacen, que dictan la ley de eso, de precio justo, de control de precios, donde ese es el Estado el que impone cuánto va a costar el café, cuánto va a costar la harina pan. ¿Qué sucede en esos casos? Eso es lo que nos dice la ley. La harina pan va a costar $1. Siempre en bolívares lo dice, pero vamos a suponer 500 bolívares. ¿Qué ha pasado en esos casos? No te escucho. No, pero viene el Estado e indica la harina pan va a costar a partir de hoy 500. El café va a costar 2.000 bolívares. El papel de baño va a costar 1.000 bolívares. Es una ley de precio justo. Indepavi o lo que ahorita se llama, ¿cómo es que se llama? Esta superintendencia de precios justos envía a sus fiscales a los comercios para que validen que los comercios están vendiendo la harina pan en 500 bolívares, el café en 2.000. Eso se ha dado y lo hemos vivido y los comercios se ven obligados a venderlos en esos precios. ¿Se mantiene ese precio? Por imposición, sí. Pero ¿qué pasa con los productos? Desaparecen. Comienzan a desaparecer. ¿Por qué? Porque el día a día lleva a que, por este mismo sistema de inflación que estamos viviendo, todo se encarezca. Si los productos no dan para mantener el gasto que genera la producción de esos productos, de esos artículos, o sola o meramente la expectativa por parte del comerciante de que los productores van a parar la producción, entonces guardan lo que tengan o los productores dejan de producir y por supuesto comienza una coyuntura de escasez de productos. Entonces la ley, lejos de ser eficaz, lo que hace es crear una zozobra dentro de la sociedad que lleva a que las personas ni tengan el precio que la ley promete que va a tener y tampoco tengan el producto. Eso es lo que ha pasado. Entonces, este es un caso claro de cuando hay una ley ineficaz. Se dicta para lograr una finalidad determinada y lo que sucede es que no sucede nada, puede ser, o las personas terminan ignorando lo que dicta la ley, o en este caso se generan otras consecuencias que terminan siendo perniciosas, terminan siendo más inconvenientes que la situación que existía antes. Y eso sucede sobre todo, o es bastante evidente porque tiene mucha influencia en la sociedad, cuando se trata de regular temas que tengan que ver con la economía. ¿Por qué? Porque la economía tiene unas propias reglas, que no son reglas que tienen que estar escritas para que existan, sino es como causa y efecto. Si en la economía pasa una cosa, el efecto va a ser esto. Es algo como natural. Funciona como un cuerpo vivo, como una persona que se moja y después pasa por mucho frío y no se cambia la ropa ni se da un baño de agua tibia
entonces termina resfriado. Algo así pasa en las economías cuando se dictan normas que entran a actuar en ese sistema que tiene sus propias normas. Ese por un lado, la eficacia. La eficacia es cuando se cumple, cuando se logra esa finalidad. Si se dicta una norma de precios justos o de control de precios y los precios se mantienen allí pero no desaparecen, estuviéramos diciendo que es una norma eficaz porque logró su cometido. Pero ya sabemos por la propia realidad que nos ha tocado vivir que cada vez que se dicta ese tipo de normas, lo que sucede es todo lo contrario. Los productos desaparecen y los pocos que hay por ahí suben de precio. Ahí nosotros como sociedad estamos claros que ese tipo de leyes son ineficaces. ¿Por qué? No cumplen con su finalidad. Otro concepto que tenemos que estudiar en este caso es lo que tiene que ver con la efectividad. Y la efectividad se refiere a ese grado de cumplimiento de la norma por parte de los sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Nosotros. Lo que tenemos la obligación de cumplir o ajustar nuestro comportamiento a lo que señala la norma. Entonces aquí la pregunta que nos vamos a hacer es si la norma es obedecida por los ciudadanos o es impuesta por el sistema a través de los policías, a través de los jueces, a través de esos funcionarios que están para velar que esa norma se cumpla. Entonces, aquí lo que hacemos es una medición de la conducta de la sociedad. Por ejemplo, si la mayoría de las personas paga una multa cuando comete una infracción, yo voy por la calle manejando, me paso la luz en rojo y automáticamente hay una multa para mí y yo como buena ciudadana cancelo la multa y esto se repite en la mayoría de los ciudadanos caraqueños, dirían que la norma es efectiva. ¿Por qué? Porque no es que está impidiendo que yo me pase la luz en rojo, porque si yo estuviera consciente que no me la debo pasar, ahí se hablaría de eficacia, lo que estábamos hablando antes. Pero en este caso es efectiva porque la norma dice, si pasas la luz en rojo del semáforo, tu multa va a ser de $50. Entonces, ¿cuál es la finalidad aquí de este tipo de multa? Que yo pague una multa, de este tipo de ley, que yo pague una multa de $50. Si yo voy y pago la multa, estoy cumpliendo con esa imposición de la ley. Entonces, la ley se está volviendo efectiva. El ciudadano está cumpliendo lo que está diciendo, lo que impone la ley. Pero entonces esa efectividad, a la hora de evaluarla desde el punto de vista sociológico, lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. Si es porque yo quiero, si yo quiero cumplir la norma, o es que el sistema me obliga a cumplir la norma. Cuando yo cumplo la norma de forma voluntaria, estamos hablando de una efectividad por obediencia. Los ciudadanos ajustamos la conducta a lo que señala la ley, la norma, ya sea porque queremos ser buenos ciudadanos, bien porque tenemos el hábito de cumplir la norma y ni siquiera hacemos ese ejercicio mental de que si lo hago soy buen ciudadano y si no lo hago soy mal ciudadano. No, lo hacemos de forma automática, como cualquier otro hábito que tengamos, o lo hacemos porque tenemos temor a que nos impongan una sanción.
En cualquiera de esos casos estamos hablando de una efectividad por obediencia, porque al final soy yo como ciudadano el que está decidiendo cumplir. Por miedo, por temor, por convicción, por lo que sea, pero yo decido cumplir esa norma. Ahora, cuando hablamos de un cumplimiento forzoso, es porque viene una autoridad y me obliga a tener esa conducta frente a la norma. Entonces aquí ya hablamos de una efectividad de la norma por aplicación. Entonces aquí la norma viene a ser efectiva porque el sistema realmente está funcionando, porque el policía me vio pasar en plena luz roja, llamó a su compañero que está más adelante y dice, detenga el carro tal, placa tal, color tal, imponga una multa que se acaba de pasar la luz roja. Allí el cumplimiento se pasa a la luz roja. Entonces yo recibo mi multa y me voy. Me fui. Pero yo no tengo ni la menor disposición de pagar la multa. Yo me voy para mi casa, para mi trabajo, donde vaya, y me olvido de pagar la multa. Entonces, si fuera por cumplimiento forzoso, a la dirección de mi trabajo o de mi casa o donde ellos me puedan ubicar, van a llegar funcionarios a buscarme para de alguna manera obligarme a que yo pague la multa. Bien sea imponiendo una nueva multa, suspendiendo los papeles de tránsito, cualquier otra acción que a mí me lleve, me obligue a cumplir con eso que dice la norma. No, yo no quiero. Yo decidí, yo no voy a pagar nada. Que esté esa raya ahí se quede en el registro. Pero viene el sistema y me dice, sí, lo vas a pagar. O lo pagas ahorita, o lo vas a pagar con otra multa, o lo vas a pagar porque para recuperar tu carro, para recuperar tu documento, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en Venezuela con respecto a las multas? ¿Qué experiencia tienen ustedes con respecto a las acciones que tiene el Estado para materializar el cumplimiento de multas? ¿Tienen alguna experiencia al respecto? Bueno, en mi caso creo que no me han puesto multa. Una vez me pararon haciendo una vuelta en U y claro, yo sabía que habían cumplido una señalización. Y cuando me paró el oficial, que efectivamente viene a acabar ahí pegadito al semáforo, le dije, no, tienes razón, colócame la multa. Sin embargo, en ese momento lo que me dijo fue, ya voy saliendo, ya está donde puedo hacer la multa. Prácticamente me dijo que si podía dar la cuenta por refresco o algo así. Sí. Lamentablemente, evidentemente, lamentablemente lo acepto, hice mal, pero ¿qué hice? Le di para el refresco. Y a mí me pasó igual también, y me llevó a un cuartico y me dijo, no, mira, tú sabes que como andas sin cédula es peligroso, es malísimo, y en el cuartico para que no la viera la cámara que estaba cerca, me pidió $20. También me ha pasado que hay veces que el oficial te dice, bueno, vamos a dejarlo pasar, como que te refresca la norma, te dice cuáles medidas preventivas, pero de verdad que nunca me han puesto una multa. A mi hermana sí le han colocado multa por estar parada, a lo mejor no por hacer alguna infracción, sino por estar parada en alguna parte indebida. ¿Y tu hermana ha pagado la multa? Claro, tiene que pagarla, porque incluso actualmente hay un sistema que te envían mensajes, te envían recordatorios, o sea, ahorita hay un sistema bien automatizado, incluso en el centro, yo le he puesto multa en el centro, en la barata. Ok. Sí, ahora eso ha ayudado un poco para que la gente como que se sienta más obligada, como más... Pero, profe, antes no, disculpa que te interrumpa, y yo las pagué porque tenía que vender el carro y me iban a salir, entonces por eso me la pagué.
Eso iba a comentar, que ahora hay temor porque hay un sistema como muy tecnológico que eso te presiona a través de mensajes y son muy, muchos de los mensajes son así como, ay, ¿cómo les explico? Generan temor en las personas y terminan cediendo y pagan. Pero antes eso no era así. Muchas veces las multas daban un papel, era un formulario impreso. Y muchas veces eso que menciona Beatriz de que iban a aparecer, no aparecían, porque los funcionarios por alguna razón no subían esa información a los sistemas. A nivel de los talonarios, tenían las multas y los registros manuales existían, pero a nivel de sistema no. Entonces era muy fácil para que las personas se hicieran de la vista gorda con respecto a las multas y podían tener todo el número que quisieran y ni siquiera en el momento de vender el carro tenían problemas. Profe, también ahorita yo pienso que una de las limitantes que hay, por lo menos a mí me pasó en esa oportunidad que di la vuelta en U, es que no hay un tabulado concreto de las multas por las infracciones que uno comete. Entonces yo me recuerdo que este oficial en ese momento me sacó una tabla en el pero era una voz, una grosería, que no podía ni creerlo. Cosa que no está totalmente en el INDT y no hay nada formalizado. Entonces yo creo que ese también es un mecanismo de intimidación para que tú cedas y no prefieras pagarle al oficial que pagarle a la multa. Sí, es que bueno, allí pasan dos cosas con eso. Eso que tú estás señalando, que pudiera ser una de las variables que a la hora de trabajar con este tipo de normas y hechos que se subsumen en estas normas, uno es eso que tú estás diciendo, una forma de presionar, porque en Venezuela lamentablemente existe mucho esa cultura de dame para el refresco, dame una empanadita, ayúdame con algo que yo te ayudo. Eso es muy común en Venezuela. Pero por otro lado, cuando sacaron es que yo no estoy segura de que es parte de la ley, sino es como una ordenanza que sacaron en los diferentes municipios. Pero pareciera que se pusieron de acuerdo porque son muy parecidas unas con las otras. Y en esa ordenanza, por lo menos la que yo leí del estado Miranda, de la alcaldía de Guaycaipuro en el estado Miranda, allí decían que ese dinero va para el aporte, o sea, es como que si fueran a las finanzas de las policías. Y profe, a mí me lo dijo un fiscal que me paró por el cinturón y me dijo eso. Mira, lo que tú me pagues va para nuestro sueldo, para el de todos los policías. Me lo dijo en el Marqués. Yo, qué raro. Entonces, ¿qué prefieres, eso o pagar la multa? Sí, no, pero también la multa. Cuando se leen la ordenanza. Perdón, que la multa o que le diera algo para yo seguir. Exacto. O sea, al final siempre va a llegar a ellos. Uno por medio de la multa o por medio del refresco. Sí. Entonces, pero ¿por qué eso sucede? Porque eso está dentro de la cultura del venezolano. Está por parte del funcionario que lo exige y está por parte del ciudadano que aún sabiendo que cometió una infracción, dice, bueno, prefiero pagar aquí $20 que pagar los 70 que me están pidiendo por allá. Y en euros, porque no son dólares. Las multas están en euros. Entonces, lo que decía, no me di cuenta quién comentó, que es algo desproporcionado. Totalmente. No hay un baremo que yo diga, me pasé la luz del semáforo, son $30. O sea, hay algunas cositas que están bien definidas, por lo menos lo del cinturón, hay ciertas cositas que tienen su monto. Pero lo extraño es que cuando van a aplicar la multa, no se van a esos casos concretos que tienen una multa exacta, se van a una norma, una parte de la norma que es muy general, que dice que va de tanto a tanto. Entonces ese tanto a tanto le da discrecionalidad a los funcionarios para ellos poner cuál es el tanto.
Si me dicen de 20 a 50 euros, ellos pueden decir que son los 50 euros. Pero eso no es materia de los policías. Cuando ustedes avancen un poquito más en la carrera, van a estudiar un concepto que se llama reserva legal. La reserva legal es un principio de derecho que te indica que hay ciertas materias que nada más se pueden regular por ley. No puede haber discrecionalidad de ningún tipo. ¿Para qué? Para evitar arbitrariedades por parte del sistema, de los funcionarios que representan el sistema. Entre esa reserva legal, una de las que están, que es propio, es en materia de derecho penal. Por lo menos alguien comete un homicidio. El homicidio lo debe establecer el código cuya naturaleza tenga que ver con los delitos. En este caso, el Código Penal. No lo puede establecer el Código Civil, porque son de naturaleza diferente. Por un lado, eso es lo que te indica la reserva legal. Otra cosa, las penas tienen que estar establecidas en ese código. Allí es verdad que en el Código Penal te da dos extremos, un mínimo y un máximo. Pero también te dice cómo tú vas a calcular esa pena, porque te dice que tienes que buscar las medias de esos extremos, considerando los agravantes y los atenuantes. Entonces, el homicidio, el juez no puede venir a decir, porque le provoca, tienes 30 años de prisión. No, él tiene que ir a la norma que te va a decir, para el homicidio simple, si no estoy siendo, si la pena no es correcta, me disculpan, pero esa no es mi materia. O sea, estoy hablando en términos generales. Pero si la norma te dice, por ejemplo, que el homicidio va de 12 a 20 años, la pena, el juez tiene que obligatoriamente sumar 12 a 20 y dividirlo entre 2. Esa va a ser la pena. O sea, 32 entre 2, 16 años para el homicidio. ¿Qué va a hacer? Que la pena puede subir un porcentaje o bajar un porcentaje de acuerdo a las atenuantes que allí estén. Por ejemplo, si es un homicidio culposo, un homicidio culposo es aquellos homicidios que se producen pero la persona no tenía la intención de matar. Entonces, pero igualito lo mató, ni modo. O sea, la consecuencia es la misma, hay homicidio. Pero se demuestra que fue un accidente, que estaban jugando y vino y lo empujó. Entonces, en ese empuje el hombre se tropezó y le puso la cabeza a un muro y se rompió el cráneo, se murió. Pero estaban jugando, ahí no había ninguna intención de matar a esa persona. En ese caso el juez va a evaluar los casos partiendo de pruebas, la defensa y los alegatos de la parte y va a aplicar atenuante, pudiera aplicar atenuante. Entonces, en vez de colocarle 16 años, va a decir, mira, aquí se está viendo que no era con intención por esto, por aquello, vamos a aplicarle, según lo que diga la norma también, porque no es discrecional del juez, bajarle la pena en tantos años. Entonces, en vez de pagar 16 años, puede ser que termine pagando 10, por ejemplo. Eso tiene que estar claramente determinado en la ley. Eso es reserva legal. Yo no puedo como juez cambiar eso. Yo tengo que adaptarme a lo que dice la norma. Otra materia que también es propia de la reserva legal es todo lo que tenga que ver con impuestos y multas. Ningún policía, partiendo de ese principio de reserva legal, tiene derecho, ni potestad, ni competencia para establecer un monto de multa. Él debería ir directico a esa ley y decir, mira, por no usar, como pasa en muchos casos, que ahí lo señala claramente, por no usar el cinturón, tu multa son $30. Y esa norma que dejaron al final, que es abierta, que es la que utilizan para la mayoría de los casos y que te pueden imponer una pena hasta muchísimos euros,
esa es inconstitucional. Lo que pasa es que ignoro si algún abogado ha interpuesto algún recurso de nulidad contra esa regulación por inconstitucional o no se ha hecho. O si lo interpusieron, si el tribunal no se ha pronunciado. Porque el tema es que en esta, así como suenan cosas muy bonitas, como esta que les estoy comentando de la reserva legal, también está lo que llaman la apariencia del buen derecho, que rige en la función pública. Los funcionarios públicos, sus actuaciones en principio están respaldadas por la ley. Quien se sienta afectado por esas actuaciones tendría que acudir a los tribunales y demostrar que lo que hizo el policía está fuera de derecho. Y aquí está aplicando, por ejemplo, una norma que es inconstitucional. Y le pide al juez que declare esa norma inconstitucional y por tanto la actuación del policía también es inconstitucional y por tanto no existe. Pero hasta que eso no suceda, la actuación del policía es válida, al menos que la actuación del policía se constituya en un delito ahí mismo. O sea, si el policía viene y le quita la vida a alguien en la calle, él puede decir, mira, pero es que él me apuntó con un arma. En ese caso, como hubo un homicidio, independientemente que haya sido en defensa propia, y si viene el policía a defenderse. Pero si, por ejemplo, lo detuviera y se lo lleva preso, ahí la actuación del policía va a parecer que tiene como un velo de legalidad. Hasta que la persona demuestre, usted me está deteniendo de forma ilegal. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, cuando es tema de multas o aplicación de impuestos, cobro de impuestos, todo eso se debe regir por el principio de legalidad, y que es el principio de reserva legal. ¿Y qué es eso? Bueno, que no puede haber ningún tipo de discrecionalidad por parte de quienes aplican el derecho. Para nada puede haber. Entonces, y cuando lo hay, automáticamente esas normas, bueno, automáticamente no, están viciadas de nulidad absoluta porque son inconstitucionales. Pero esto es algo que van a entender un poquito más adelante, porque tienen que pasar por derecho constitucional, un poquito de derecho administrativo, para que vayan, derecho civil, para que vayan entendiendo esa lógica. No es complicado, no es difícil, pero cuando uno está empezando, pues tiende a confundir. Pero le dejo aquí estas pinceladas para que lo tengan en cuenta. Hay materias que nada más se pueden regular a través de normas que cumplan con la reserva legal. ¿Qué es la reserva legal? Pero que estén establecidos en una ley, en el sentido formal. ¿Recuerdan lo que hablamos al principio de que era una ley en sentido formal? ¿Lo recuerdan? Que dijimos que eso no importa mucho desde el punto de vista sociológico, porque existe una ley y ya, que a nosotros nos interesa más ir a la acción social. Pero en ese momento explicamos que era una ley en sentido formal. ¿Lo recuerdan? No, pero esa ley está escrita. Ajá, que está escrita, pero cumpliendo el procedimiento que está establecido en la Constitución para su formación. Eso es, que si es una norma nacional, ¿la haya dictado quién? Una norma. La Constitución. No, si es una norma nacional, la haya dictado la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Y que la Asamblea Nacional, al momento de dictar esa norma, haya cumplido con el procedimiento que establece la Constitución para esa norma, que es que haya una iniciativa, que alguien la haya propuesto, que la Asamblea le haya dado por lo menos 2 discusiones y que en esas 2 discusiones haya sido aprobada.
y luego que haya sido aprobada, el presidente de la República la promulgue. O sea, que diga, sí, ejecútese. Y que luego sea publicada en Gaceta Oficial. Ese es el proceso formal de las leyes naturales para decir que son leyes. No todo es ley. No todo es ley si no sigue este procedimiento o las excepciones que da esta Constitución. Porque la Constitución establece unos supuestos excepcionales. Por ejemplo, que el presidente en ciertos momentos puede dictar decretos leyes. Sabemos que esa potestad pura es del Poder Legislativo. Pero en esta Constitución, por aquello que al venezolano le encanta estar sometido a un régimen muy limitante de sus libertades, pues se aprobó una Constitución donde, además de todas las facultades que tiene el presidente de la República, pues se le dio nada más que esta, la posibilidad de legislar. Entonces allí vimos cómo tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro pasaron mucho tiempo legislando. ¿Y la asamblea qué hacía? No hacía nada. No cumplía con una de sus funciones porque la asamblea no solamente legisla. La asamblea también debe controlar a los funcionarios y ser un medio de foro del pueblo, del soberano. Esos son detallitos que ustedes van a ir viendo a medida que vayan avanzando en la carrera. Porque cuando pensamos en Venezuela, en la Asamblea Nacional, pensamos en ¿qué? En leyes. Pero es que eso no es solamente la facultad de la Asamblea. La Asamblea también tiene la facultad de llamar al presidente y decirle, presidente, explíqueme usted por qué suscribió un tratado con Cuba para mandarle 60,000 barriles de petróleo al mes. Esa es una de las potestades de la Asamblea. Interpelar a los funcionarios públicos para que den explicaciones sobre sus actuaciones. ¿Qué otra facultad tiene la Asamblea? Ya va, déjame que me enrede aquí, déjame que está entrando, creo que. ¿Qué otra facultad tiene la Asamblea? De servir como foro. Ay, no termina de entrar. De servir como foro. Buenas tardes, disculpe la hora. Hola, ¿cómo estás? No te preocupes. La otra función de la Asamblea es servir como foro de debate. O sea, nosotros, como miembros de la comunidad universitaria, si tenemos una situación que afecte nuestros intereses y más aún nuestros derechos, tenemos el derecho de acudir a la Asamblea Nacional para que a través de la Asamblea Nacional se discute esta situación que estamos, que pudiéramos presentar. Allí también como representaciones, sabes que los parlamentarios son representantes de diferentes partidos, o así debería ser. Ellos tienen su propuesta de leyes, propuestas de política pública, etcétera, y lo pueden llevar a discutir en el seno de la Asamblea. Entonces lo que les quiero decir es que la Asamblea no se queda, no debería, lo que pasa es que, sobre todo con los más jóvenes, eso es lo que han visto. ¿Qué hace la Asamblea? Hace leyes siempre y cuando el presidente no las haga. Eso es lo que los jovencitos han visto. Pero los que somos más maduritos, vimos cómo durante el pacto de punto fijo, entiéndase esto, desde que cayó Pérez Jiménez hasta el último gobierno de Rafael Caldera, nosotros veíamos cómo la Asamblea llevaba a un ministro a interpelarlo, que son preguntas, explícame esto, explícame aquello, ante la Asamblea, y eso lo televisaba. Y yo desde allá, desde mi boconollo, estaba escuchando explicaciones del ministro del Interior. Cada vez que había un ataque de policías
donde fallecían personas en situaciones extrañas, llevaban al presidente, al ministro del Interior a explicar qué sucedió ahí, por qué fallecieron. E incluso podían llevar a los jefes policiales para que fueran ellos los que dieran la explicación. Y dependiendo cómo avanzara esos juicios, se daba lo que llaman juicio político. Podían ordenar la destitución de esos funcionarios. Y si habían señales de que se había cometido algún delito, la asamblea instaba al Ministerio Público para que realizara una investigación y la posterior acusación de las personas. Eso ahorita parece ¿cómo les digo? Como algo así, todo extraño. Porque cuando ustedes han visto que la asamblea llame, vamos a ver a alguien que esté vigente, que esté actualmente en el gobierno, a Delcy, que está ahorita como presidenta interina. Ella como vicepresidente, ella estuvo también creo que en el Ministerio de Comunicación, si no me equivoco. Ella ha estado en diferentes cargos. ¿La han visto alguna vez dando alguna explicación en la asamblea? ¿Han visto algún diputado que exija que venga el ministro del Interior aquí? Porque debe explicarnos por qué ahora, todos los días en el centro, hay policías encapuchados. ¿Por qué yo como ciudadana no le puedo ver la cara a esos policías? No sucede. No, pero sí se ha visto en la asamblea cuando el debate de la ley de amnistía que fueron varios diputados encargados de la No, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de las de tres roles que tiene la asamblea. Uno es legislar, por eso es que viste esa discusión, porque esa es la función natural o la que todo el mundo está, es como la más evidente de la Asamblea Nacional. Esa es una de sus funciones. Pero la otra función es controlar a los funcionarios públicos, a la administración pública. ¿Y cómo lo hace? Mediante investigaciones e interpelaciones. ¿Qué es una interpelación? Llamar a un funcionario público para que le explique a ellos, en representación de la República, por qué pasó una cosa o por qué no se hizo otra cosa. Entonces yo les comentaba a tus compañeros que los más jóvenes no han vivido esa experiencia. Pero que nosotros, los más mayorcitos, vivimos en una época en que podían llevar al ministro del Interior a preguntarle por qué en el barrio, cuando hicieron la redada, murieron 3 personas. Y el ministro del Interior iba a la asamblea a explicar, mire, esos muchachos que murieron ahí, resulta ser que tenían secuestrado en la casa de fulanito de tal, al ancianito tal y a una niña tal. Cuando tratamos de negociar con ellos, pues se resistieron, se formó un tiroteo y resultaron muertos. Eso sucedía. Hasta el gobierno de Caldera eso sucedió. Entonces, esto que estamos conversando surgió porque yo les digo, cuando ustedes han visto que, por ejemplo, Delcy, que fue el ejemplo que tomé, como presidente interino o como cualquiera de los cargos que ejerció, fue a dar explicaciones a la asamblea. O esto de los policías que están en el centro, encapuchados, vaya al interior a explicar por qué están encapuchados. O sea, lo que estamos planteando aquí es como una reflexión de cómo ciertos roles que tiene la asamblea se han dejado. ¿Me explico? Sí, Ángel. De eso es que estábamos hablando. Porque pero lo que pasa es que como llegué tarde a claro, la clase, estoy desorientado un poco. Claro, por eso es que te estoy dando este recorrido para que entiendas los comentarios, porque estás llegando un poquito tarde. Ya había hablado de las otras 2 funciones. Y la tercera función, la natural o la más conocida por todos, la de legislar. La segunda, de controlar. Y la tercera es de servir de foro de discusión. Como debes saber, Ángel, el Parlamento está compuesto por diputados.
Y esos diputados pertenecen a diferentes partidos políticos. Y esos partidos políticos representan a grupos sociales, intereses económicos, políticos, sociales, etc. Incluso ideologías. Entonces ellos van con un objetivo a las asambleas y ahí se deberían discutir diferentes temas que sean del interés de toda la República. Y les comentaba a tus compañeros que nosotros como miembros de la comunidad universitaria pudiéramos llevar un tema que nos aqueje a la Asamblea Nacional para que se discuta y si es de sacar una ley que regule esa situación, pero que la saque. Si es que es una denuncia porque, no sé, nos sentimos amedrentados por tantos policías encapuchados, que la Asamblea llame al ministro y diga, mira, ¿por qué está pasando esto y por qué no lo hacen de otra forma? Entonces, son foros de discusión, lo que va a representar los intereses del soberano. ¿Me explico? ¿Y por qué caemos aquí, Ángel? Porque estamos hablando de cuándo considerar que una norma es ley. Y les decía a tus compañeros que si recordaban los primeros días de clase, cuando hablábamos de las leyes desde el punto de vista formal, que yo les decía que para la sociología nosotros no nos centramos allí, que esos son más los dogmáticos, los abogados puros que buscan qué dice la norma y si cumplió el procedimiento que establece la Constitución. Y para nosotros los que analizamos la sociología jurídica vamos más a esa relación de normas con la acción social, con los grupos sociales. Entonces le decía que recordaran esos términos, que una ley desde el punto de vista formal es aquella que ha agotado, que ha cumplido el procedimiento establecido en la Constitución para que sea dictada como ley. ¿Y cuál es ese procedimiento? Que haya una iniciativa, o sea, que alguien proponga el proyecto, que ese proyecto sea discutido por lo menos 2 veces en el seno de la Asamblea y sea aprobado por la mayoría de sus miembros, dependiendo del tipo de ley, pues tendrá una mayoría calificada o una mayoría simple, o sea, el 50+1, o calificada de 3/3 de los diputados, por ejemplo, y así se aprueban las leyes dependiendo de de la naturaleza de la ley. Y luego que sea aprobada, que el presidente la promulgue, que le dé el ejecútese. Y una vez que le dé el ejecútese, que aparezca en la Gaceta Oficial. Eso es una norma en sentido formal. ¿Qué es lo que vamos a evaluar cuando estamos buscando si es efectiva o no? Y estábamos hablando, bueno, de casos de policías que tanto actúan, reserva legal, que ellos en materia de multas e impuestos, ellos no deberían tener posibilidad de decidir ni cuál es la sanción, ni cuál es el monto de la multa. Que eso debería estar claramente establecido en la norma, y si no está establecido en la norma, pues se convierte, está viciada por nulidad absoluta. ¿Y qué implica la nulidad absoluta? Que una vez que el tribunal la conozca, debería declarar que esa conducta, en este caso de la policía, era nulo, que no se debió materializar y que hay que llevar todo en lo posible a la situación que existía antes de violar la norma. O sea, por toda esta vuelta dimos hasta llegar a la asamblea y les estaba haciendo un comentario de cómo es el movimiento en la asamblea, y aproveché para explicar que las funciones de la asamblea no es solamente legislar, que tiene 2 más y son bastante importantes. Importante desde el punto de vista jurídico y también para entender o proteger la república. ¿Por qué? Porque eso es una manifestación de la separación de poderes.
Cuando los poderes en la administración pública están bien definidos y bien separados, se genera lo que se llama el contrapeso. O sea, si el presidente pasa un límite en sus actuaciones, puede venir la Asamblea Nacional y decir, ya va, presidente. Usted, en cuestión de materia de tratados internacionales, sí puede celebrar tratados para donar petróleo, pero ese tratado, como afecta el patrimonio venezolano, se convierte en un tratado que afecta, que impacta el interés nacional. Como afecta el interés nacional, usted, antes de firmar ese tratado, tiene que pasar por la Asamblea y pedir autorización. Y nosotros debemos ratificar, aprobar que ese tratado se firme. Cuando eso no sucede de esa forma, pues se está violando la Constitución y ese tipo de tratados también son nulos. Entonces, es como decirle al presidente, usted no tiene máximos poderes, usted no se manda solo, usted tiene que cumplir, someterse a todo un sistema que está establecido a partir de la Constitución y usted se debe, sus actuaciones deben estar consonas con la Constitución y cuando no lo está, yo como Asamblea Nacional puedo someterlo a lo que llaman juicio político, interpelaciones y si definimos que usted tiene responsabilidad, vamos a pedir un juicio de mérito al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo decida si lo destituye o no. Cosas, por ejemplo. Eso es sano, ¿por qué? Porque así no pasan los límites que no debería pasar un mandatario. Situación contraria cuando el presidente tiene influencia tanto en el Parlamento como en el tribunal, como en el poder ciudadano, como en el poder electoral, en el caso de Venezuela que hay 5 poderes, porque como ustedes saben, la división tradicional es 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Lo de electoral, eso es muy venezolano. Y lo de ciudadano también, eso es muy, muy venezolano. Pero en todo caso tenemos 5 poderes aquí. Y la idea es que uno, cuando vea que el otro se está sobrepasando, pues diga, no, usted llega hasta aquí, de aquí para allá, me toca a mí. Entonces, cuando están esas competencias bien definidas y se respetan, lo más seguro es que el sistema democrático funcione. Funciona porque no hay alguien que mande más que el otro. Y en ese sentido, pues, este tipo de sistema funciona. En la medida de que unos poderes se sometan a otros, pues los sistemas democráticos comienzan a decaer con las consecuencias que eso trae. Que también, ojo, es materia de la sociología jurídica. Por eso yo les decía que cuando a uno le enseñan sociología jurídica, o por lo menos cuando a mí me la enseñaron, era una de las materias de relleno que uno decía, ¿para qué dan sociología jurídica? Yo nunca entendí como estudiante para qué la daban. Yo espero que en el caso de ustedes, por lo menos se lleven un poquito de curiosidad sobre la materia. Porque eso es esto. O sea, tenemos por un lado las normas y tenemos por otro lado cómo reaccionan los diferentes grupos sociales que en ellos pueden estar los funcionarios públicos frente a esas normas. Entonces, tenemos un campo de acción bastante amplio, bastante interesante, porque así como estudiamos por lo menos un mercado de economía formal en Sabana Grande, podemos estudiar el comportamiento de los policías en el municipio de Caracas, en el municipio Libertador de Caracas. O podemos estudiar el comportamiento de los diputados de la Asamblea Nacional en el 2026 y qué tanto su comportamiento se corresponde a lo que dice la norma, a sus obligaciones, a sus funciones establecidas por la Constitución. Y pudiéramos, si queremos ser un poquito más profundos en la investigación, comparar los diputados del 2026 con los del 2020. El 2026 por lo menos están lejos. No la escucho. ¿No me escuchan? Fue el audio, profe, profundizar. ¿Ahora? ¿Me escuchan?
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. No, fue la internet. A ver ahora. Ahora. Hola, ¿están? Sí, bueno. Vamos a seguir con esto que estamos hablando. Bueno, es algo que tenemos que ver. Bueno, ¿estamos otra vez? Aquí estamos otra vez. Ah, ok, chévere. Me preocupé, dije, se terminó la clase antes de lo esperado. Bueno, es eso, pues. Era una reflexión adicional con respecto a la importancia de por qué los sistemas son lo que son y funcionan. O sea, nosotros tenemos la ventaja en el 2026 que ya muchos sistemas han pasado por una evolución. ¿Me volví a ir? ¿Están? No, pero si aquí le escucho. Es que otra vez me salió que había... Yo no la escucho, profe. ¿Ahora? Es que me salió que se había perdido la conexión, ahora no sé. ¿Están? Entonces, bueno, es todo esto lo que hemos hablado. Vamos a estudiar y reflexionar sobre estos temas porque son interesantes. Como ustedes ven, la sociología jurídica está en todos los niveles, desde grupos sociales pequeños, grupos sociales grandes, así que es importante, es bastante interesante.
Sí, bueno, en ese caso lo que vamos a hacer es revisar esos conceptos que les estoy señalando. Tenemos que mantenernos siempre enfocados de que estamos hablando de sociología jurídica. Entonces, si estamos estudiando, por ejemplo, la Asamblea Nacional, obviamente vamos a hacer un repaso de todo lo que el sistema lo que implica esos procedimientos en la Asamblea Nacional, pero siempre tenemos que caer en un análisis sociológico porque esa es nuestra materia. ¿Qué otra cosa? Bueno, recuerden que tienen, se lo voy a colocar por aquí, que tienen el examen. No dejen de presentarlo hasta el domingo. No tienen más chance, no se arriesguen. Si pueden presentarlo antes del domingo, presenten para que no tengan problemas, no vayan a tener ninguna situación por allí. Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá. Interesante la discusión de hoy. La próxima semana seguimos. Espero que no hayan interrupciones. De verdad que cuando uno está más inspirado, como que suceden este tipo de cosas. Menos mal que fue bastante ya cuando estábamos terminando. Y bueno, en la próxima clase terminamos con este tema y avanzamos con crisis del derecho. Allí vamos a analizar cómo no siempre el derecho, surge de procedimientos formales y tranquilos y pacíficos que se llevan en el marco de la Asamblea Nacional, sino que también pueden surgir a raíz de revoluciones, eventos disruptivos, conflictivos. Y allí hablaremos seguramente de la paradoja de Kelsen, porque saben que Kelsen es uno de los mayores representantes del positivismo y él señaló, entre otras cosas que señalaba, es que para que se forme el derecho, pues es necesario que se pase por todo este procedimiento. Pero él se percató, la realidad le mostró que si se da una revolución, se va a convertir en norma dependiendo qué pasó con esa revolución. Si esa revolución justamente esa es la idea. Esa es la idea, que veamos que no siempre la teoría es lo que marca la tendencia. Pues.
Bueno, ahí le estoy dejando una información para que la revisen también. Más tarde subo el video para que la puedan revisar. A partir de la próxima semana tienen que estar pendientes de vamos a ver la programación. Dame un chancecito aquí para ver, porque ya deberían comenzar con el tercer hilo. A ver, tarea 3. La tarea 3 es del 25 al 31. El hilo 3 del 1 de junio al 7 de junio. Y del 8 a 6, 14 a 6, el examen 2 es del 15 de junio al 21 de junio. Y después de eso ya vamos al proyecto escrito. No se descuiden con este tema, porque cuando vengamos a ver, ya tienen la exposición allí mismo y es complicado. Si tienen alguna pregunta, como les he dicho, con respecto al proyecto, háganmela saber para ir trabajando en eso y no vayan a dejarlo para última hora. Bueno, la próxima semana, como bien sabe, vamos a hablar, continuamos con el punto de por qué la norma deja de ser efectiva, y hablaremos de lo que es de su estudio, falta de coacción y oposición cultural, y terminaremos con un resumen de lo que es eficacia versus la efectividad, visión política y la visión social. Y luego seguimos con eficacia y hegemonía. Traemos a colación a Antonio Gramsci, que fue de la teoría o fue del postulado que si quiere lograr guiar a un grupo social, pues también tienes que hegemonizar tus planteamientos. Entonces es importante entender que si queremos tener un impacto realmente en los grupos sociales, pues tenemos que llegar a esos grupos sociales, tratar de convencerlos de que es lo más conveniente para ellos. Entonces, recuerden, ya para dar por finalizada esta parte, cuando hablamos de efectividad, lo vamos a ver desde dos perspectivas, o tenemos dos formas de verlo, que va a depender si es voluntario o es obligado, cumplimiento voluntario o es cumplimiento forzoso. Y cuando hablamos de cumplimiento voluntario es porque hay una efectividad por obediencia, y esto se da cuando los ciudadanos ajustan su conducta a lo que prescribe la norma, ya sea por convicción, hábito o temor. Y tenemos lo otro, la efectividad por aplicación, cumplimiento forzoso. Si el ciudadano desobedece, los jueces y las autoridades intervienen
para aplicar las consecuencias jurídicas. Y esa consecuencia jurídica es la sanción. Entonces, una norma es efectiva en tanto y en cuanto ante el cumplimiento el sistema judicial realmente actúa. Aquí ya no es que que la persona va a ya va Ángel. Déjame marcar tu asistencia por aquí. Para que no se me vaya a quedar. Ángel tenemos. Joali ausente. Tahani presente. Yeri, Beatriz y Alexandra. Ok, con esto estamos al día con la asistencia de hoy. Vamos a revisar que todo esté bajo control para que luego no tengan problema. Ok, todo bien por aquí. Vamos a ver también cómo estamos con los exámenes que han presentado. Examen 1. Tenemos, a ver. Déjame ver. Han presentado solamente 2. Y han salido bastante bien. Ha presentado Emily y ha presentado Beatriz. Muy bien. Va muy bien. Chévere. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Pendiente con esto, déjame. Tenemos esta parte. 1, 2, 3. Ok. Entonces, muchachos, es importante que no dejen acumularlo de las investigaciones, porque luego se les va a complicar. Y si lo dejan acumular solamente en esta materia, es ya complicado. Imagínense si sucede lo mismo con todas las materias. Haciendo una lámina a las 7. ¿Dónde está el cuadro que toca? Ahora vamos a hacer esto. Ya son las 7:40. Dejamos aquí. Entonces, como les digo, me avisa cualquier tema que tengan con respecto a los proyectos. Los que no han presentado el examen, por favor, pónganse al día. Lo otro que les quería decir, muy pendiente, me imagino que en el sistema ya ustedes pueden ver las notas, no tengo idea cómo ustedes ven la pantalla, alguien me lo comentó, pero de verdad no recuerdo. Si ustedes tienen acceso a
a las notas, revísenlas. Si tienen alguna objeción, por favor me la hacen saber lo antes posible para corregir, si fuera el caso, corregir. Si no, bueno, nos estaremos viendo el próximo jueves, Dios mediante. Como les dije, no tenemos hilo en esta semana que empieza. Vamos a validar de nuevo para que estemos todos en sintonía. A ver, tarea 3 del 25 de mayo en adelante. Y el hilo a partir de, o sea, no tenemos hilo esta semana que viene, ni estamos a 14. Esta semana que viene no hay hilo. Sería para la de arriba. Entonces, bueno, con esto podemos dar por terminado la clase. Muchas gracias por venir. Espero que la clase haya sido provechosa. Y bueno, vamos a descansar. Yo estoy sumamente cansada. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Saludos.